Bienvenidos estudiantes de Universidad Rural de Guatemala al curso de Antropología Filosófica con código FE 175. Estamos terminando nuestro segundo bloque de clases con la clase número 11 correspondiente a la semana número 11. El tema a tratar en esta oportunidad es sobre la reforma educativa en Guatemala, sus antecedentes, los fundamentos legales de la reforma educativa. Para eso es necesario que empecemos a entender su contexto y para ello tenemos que ver la situación cultural, étnica y lingüística. Guatemala tiene una diversidad cultural, étnica y lingüística y representa un desafío y una oportunidad única en el diseño de una reforma educativa efectiva. El país alberga una rica variedad de pueblos indígenas, cada uno con su propia lengua, cosmovisión y tradiciones, conviviendo con la población ladina. Esta diversidad, si bien es un tesoro nacional, ha sido históricamente subvalorada y marginada en el sistema educativo. Por eso es necesario que tengamos nosotros en cuenta cuáles son los desafíos claves. El primer desafío es la desigualdad educativa. Las comunidades indígenas enfrentan barreras significativas en el acceso a una educación de calidad debido a factores como la ubicación geográfica de sus comunidades, la falta de recursos y un flagelo social como es la discriminación. Otro desafío es el modelo educativo monocultural. El sistema educativo guatemalteco ha sido tradicionalmente centrado en la cultura ladina y el idioma español, lo que ha llevado a la individualización de las culturas indígenas y sus lenguas, lo que nos lleva entonces a no tener esa visión clara. Otro desafío es la falta de materiales educativos pertinentes. La escasez de materiales educativos reflejan que falta tomar en cuenta la diversidad cultural y lingüística del país y que ha limitado el aprendizaje significativo de los estudiantes indígenas. Otro desafío es el desconocimiento de las lenguas indígenas. Muchos docentes no dominan las lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque son monolingües. Y los que la tienen solo la hablan o no la escriben, ¿verdad? Entonces necesitamos que las escriban y que las hablen, lo que dificulta la comunicación efectiva y la enseñanza de contenidos adaptados a la cultura de los estudiantes. ¿Qué aspectos se consideraron en la reforma educativa? El primer aspecto, la educación intercultural bilingüe. Era necesario impulsar un modelo educativo que reconociera y valorara la diversidad cultural y lingüística, promoviendo el aprendizaje de las lenguas indígenas y el español como segunda lengua. También está el currículum pertinente, desarrollar currículos que incluyan contenidos relevantes para las comunidades indígenas, que promuevan el conocimiento de sus propias culturas y que fortalezcan su identidad. También está la formación docente intercultural, capacitar entonces a los docentes en pedagogías interculturales, en el respeto de la diversidad y en el uso de las lenguas indígenas. Los materiales educativos adecuados. Es necesario elaborar materiales educativos que reflejen la diversidad cultural y lingüística del país, utilizando imágenes, textos y ejemplos que sean significativos para los estudiantes indígenas. Y también la participación de las comunidades. Es necesario involucrar a las comunidades indígenas en el diseño y la implementación de la reforma educativa para garantizar que sus necesidades y aspiraciones sean tomadas en cuenta. ¿Cuáles son los beneficios entonces de una reforma educativa intercultural? 1. Mejora el rendimiento académico. Los estudiantes indígenas que reciben una educación, reconocen y valoran su cultura, tienden a tener un mejor rendimiento académico y una mayor autoestima. Número 2, fortalecimiento de la identidad cultural. La educación intercultural contribuye a fortalecer la identidad cultural de los estudiantes indígenas, promoviendo el respeto por sus tradiciones y valores. Número 3,
reducción de la desigualdad. Una reforma educativa intercultural puede ayudar a reducir la desigualdad educativa y social entre los diferentes grupos étnicos. Número 4. Fomento de la convivencia intercultural. Promueve el respeto y la valoración de la diversidad cultural, fomentando una convivencia más justa y equitativa entre todos los guatemaltecos. En resumen, la diversidad cultural, étnica y lingüística de Guatemala representa una oportunidad para construir un sistema educativo más justo y equitativo. Una reforma educativa que reconozca y valore esta diversidad es fundamental para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes guatemaltecos. Lo vamos a ver también desde el contexto socioeconómico. El contexto socioeconómico juega un papel fundamental en el diseño y la implementación de una reforma educativa, especialmente en un país tan diverso como el nuestro, o sea, Guatemala. Las desigualdades socioeconómicas influyen en el acceso de la educación, específicamente en su calidad, en la calidad de la enseñanza y los resultados que se esperan en el aprendizaje. ¿Cuáles son los principales factores socioeconómicos a considerar? 1. En Guatemala existe pobreza, extrema pobreza y desigualdad. En Guatemala la pobreza y la desigualdad son problemas estructurales. O sea, eso quiere decir que vienen desde aspectos socioeconómicos que afectan desproporcionadamente a las comunidades indígenas y rurales. Esto se traduce en una menor inversión en educación en estas áreas, lo que limita el acceso a recursos y la calidad de enseñanza. Un aspecto también importante a tomar y a considerar es la migración. Los altos índices de migración, tanto interna como externa, impactan en la continuidad educativa de los estudiantes, especialmente en las zonas rurales. Otro aspecto es la exclusión social. Grupos sociales marginados como mujeres, personas con discapacidad, enfrentan barreras adicionales para acceder a una educación de calidad. El desempleo y subempleo, las oportunidades laborales limitadas y la precariedad del empleo influyen en las expectativas educativas de los jóvenes y sus familias. ¿Cuáles son las implicaciones entonces para la reforma educativa? La equidad en la distribución de recursos. Es necesario garantizar una distribución equitativa de los recursos educativos, priorizando las áreas con mayores necesidades y las poblaciones más vulnerables. Hay que inculcar o fomentar programas de compensación educativa, que en otras palabras deben implementar programas que brinden apoyo adicional a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, como becas, alimentación escolar y programas de refuerzo educativo. Otro aspecto o otra implicación sería la articulación con otras políticas públicas. La reforma educativa debe articularse con otras políticas públicas como las del desarrollo social, el empleo y la salud, para abordar las causas estructurales de la desigualdad. Otra implicación es la participación comunitaria. Es fundamental involucrar a las comunidades en el diseño y la implementación de la reforma educativa para garantizar que las soluciones sean pertinentes y sostenibles. También otra implicación es la educación para el trabajo. La educación debe preparar a los estudiantes para el mundo laboral, desarrollando las competencias y las habilidades que les permitan insertarse en el mercado laboral. En el caso específico de Guatemala, la COPARE reconoció la importancia de estos factores socioeconómicos y propuso una serie de medidas para abordar como la ampliación de cobertura educativa, el garantizar el acceso a la educación para todos los niños y las niñas en edad escolar. El mejoramiento de la calidad de la educación significa fortalecer la formación docente, actualizar los currículos y mejorar las infraestructuras escolares. También está la vinculación de la educación con el desarrollo local.
lo que implica es promover la vinculación de la educación con las necesidades y potencialidades de cada comunidad. En conclusión, el contexto socioeconómico es un factor determinante en el diseño y la implementación de una reforma educativa en Guatemala. Para lograr una educación de calidad para todos, es necesario abordar las desigualdades existentes y garantizar que la educación sea un motor de desarrollo social y económico. Lo vamos a ver desde otro punto de vista, desde la situación político-jurídico, políticas étnicas en el diseño de la reforma educativa. La situación político-jurídica, específicamente en lo que respecta a las políticas étnicas, ha sido un pilar fundamental en el diseño de la reforma educativa en Guatemala. Los acuerdos de paz firmados en 1996 marcaron un hito histórico al reconocer los derechos de los pueblos indígenas y establecer la necesidad de una reforma educativa para valorarla en la diversidad cultural y lingüística en el país. Dentro de ese marco jurídico y político encontramos los acuerdos de paz. Estos acuerdos establecidos en un marco jurídico que reconoce la plurinacionalidad de Guatemala y los derechos de los pueblos indígenas. El acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas es particularmente relevante, ya que establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a una educación intercultural bilingüe. También tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución de 1996 reconoce la diversidad cultural y lingüística del país y establece el derecho de todos los guatemaltecos a una educación de calidad. Y hay leyes secundarias. Se han promulgado diversas leyes y decretos que contemplan el marco jurídico, como la Ley de Educación Nacional, el Decreto Legislativo 12-91, que establece los principios y los objetivos de la educación en Guatemala. Hablando de políticas étnicas, refiriéndonos a la reforma educativa, las políticas étnicas han influido en la reforma educativa de la siguiente manera. Ha proporcionado una educación intercultural bilingüe. Se ha promovido la implementación de un modelo educativo que reconoce y valora las lenguas indígenas y las culturales de los pueblos indígenas. También ve que existe un currículum pertinente. Se ha desarrollado currículos que incluyen contenidos culturales y lingüísticos relevantes para los pueblos indígenas, fortaleciendo su identidad y autoestima. Y también otra de las políticas que definió la reforma educativa es plantear la formación docente. Se han implementado programas de formación docente que capacitan a los maestros en pedagogías interculturales y el uso de lenguas indígenas. También se reconoce la participación comunitaria. Se ha fomentado esa participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre la educación. De esa manera se garantiza que sus necesidades y aspiraciones sean tomadas en cuenta. ¿Cuáles son esos desafíos y limitaciones? A pesar de los avances, de los logros que se han tenido, la implementación de las políticas étnicas en la reforma educativa enfrenta desafíos, entre ellos resistencia al cambio. Existe una resistencia al cambio en algunos sectores de la sociedad que dificulta la implementación de un modelo educativo intercultural. Otro desafío es la falta de recursos. La falta de recursos económicos y humanos limita la implementación de políticas educativas, especialmente en el área rural. La debilidad de articulación interinstitucional, la coordinación entre las diferentes instituciones, no solo del Estado, y que están involucradas en la implementación de la reforma educativa, han sido deficientes, lo que ha generado incoherencias y atrasos. En conclusión, la situación jurídica o la situación político-jurídica enmarcada en los acuerdos de paz y la Constitución Política de la República ha sido un motor fundamental en la inclusión de las políticas
étnicas en la reforma educativa en Guatemala. Sin embargo, es necesario continuar trabajando para superar los desafíos existentes y garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico o lingüístico, tengan acceso a una educación de calidad y pertinente. Y si lo vemos de la situación educativa en el diseño de la reforma educativa, la situación educativa previa a cualquier reforma educativa es un factor determinante en el diseño y la implementación de cambios. En el caso de Guatemala, la situación educativa antes de la reforma ha influido significativamente en las estrategias y políticas implementadas. La situación educativa previa a la reforma, ¿qué se ha encontrado? Se encontró desigualdad, existían marcadas desigualdades en el acceso y la calidad de la educación, especialmente entre las zonas urbanas y rurales y entre la población ladina y los pueblos indígenas. Baja cobertura, especialmente en el nivel preprimario y secundaria, era baja, especialmente en las áreas rurales. La alta repitencia y deserción escolar. Los índices de repetición de grados y deserción escolar eran elevados, lo que afectaba significativamente el avance educativo de los estudiantes. Y la escasa formación docente. Los docentes carecían de una formación adecuada para atender la diversidad cultural y lingüística del país. La infraestructura deficiente. Muchas escuelas carecen todavía hasta el día de hoy de infraestructura adecuada, materiales educativos y recursos tecnológicos. Y por supuesto el currículum poco relevante, un tradicionalismo marcado, el currículum escolar no era pertinente para las necesidades y realidades de los estudiantes, especialmente de aquellos que vivían en comunidades indígenas. ¿Cuál es el impacto entonces de la situación educativa al diseño de la reforma educativa? La situación educativa previa ha influenciado en el diseño de la reforma educativa en Guatemala de las siguientes maneras. Enfoque en la equidad. Se centra en reducir las desigualdades en el acceso y la calidad de educación, priorizando las zonas rurales y las comunidades indígenas. Ampliación de cobertura. Se han implementado programas para aumentar la cobertura educativa, especialmente en el nivel preprimario y secundario. Mejorar en sí la calidad de la educación. Se ha puesto en marcha iniciativas para mejorar la calidad de enseñanza, como la formación docente, la actualización de los currículos y la provisión de materiales educativos. La educación bilingüe intercultural. Se ha promovido esta educación reconociéndola y valorando la diversidad cultural y lingüística del país. Por supuesto, también viene la participación comunitaria. Se ha fomentado esta participación en la toma de decisiones sobre la educación para garantizar que las soluciones sean pertinentes y sostenibles. Quiero agradecerles a ustedes la atención a la presente clase. Los invitamos a seguir en su proceso de formación académica.